Perdón, buenas tardes. Hoy con los inconvenientes técnicos que tenemos, creo que la lluvia no ayuda. Eh, bueno, les agradecemos a todos por estar presentes en esta nueva actividad, iniciando este ciclo 2026. Le voy a pasar la palabra al doctor Corti para que inicie la actividad. Hola, muchas buenas tardes a todos. Ahí está, perdonen los inconvenientes técnicos, tenemos la ventaja de las tecnologías, pero bueno, también sus accidentes y sus cuestiones. Como siempre, muchísimas gracias, bueno, a Mariano, Julián, a todos los que trabajan en la comisión, a los colegas que hoy participan con nosotros en la exposición y a todos ustedes que realmente siempre confían en nosotros, en estas actividades de derecho internacional, financiero y tributario, que como pueden ver si van viendo el chat y de dónde son cada uno, hay no solo de todo nuestro país, sino un alcance regional, lo que, bueno, nos da mucha satisfacción, pero también es un desafío para nosotros continuar esta actividad. Voy a decir dos palabras sobre dos cosas nada más. Primero, una serie de, diría así, de avisos parroquiales para difundir nuestras actividades. Este jueves y viernes en nuestra facultad tenemos nuestro segundo Congreso Nacional de Jóvenes, así que a todos aquellos que tengan interés los invitamos. Eh, Hemos generado una comisión también de jóvenes en nuestro centro de estudios y la primera actividad de la comisión también se va a llevar a cabo la semana que viene. Lo pueden ver en nuestras redes y vamos a abordar un tema que nos parece central y es toda la discusión presupuestaria que se ha dado alrededor de la sanción de la ley de financiamiento universitario. También si ven nuestro sitio habrán visto que hemos sacado una nueva revista de debate sobre las vulnerabilidades, dirigido por las profesoras Tributarios de la UBA. Fabiana Ese es Jaffrey el presidente, y Horacio Corti, que es muy... Gladys Vidal. Y bueno, y ya está saliendo, supongo que mañana o pasado, como ustedes habrán visto en nuestra página, también vamos publicando las tesis de aquellos que aprueban ya progresivamente nuestra maestría, y así que estamos sacando una nueva tesis de Tomás Davidov sobre las criptomonedas y su evidencia que hay en la materia tributaria. Dicho esto, los que saben sobre el derecho internacional son nuestros ponentes. Simplemente una reflexión un poco más intuitiva que otra cosa, ¿no? Porque es la situación actual y la situación actual parece muy difícil de aprender, ¿no? En general en el derecho internacional y en ese contexto tan complejo todo lo que viene sucediendo y que impacta en el derecho financiero y tributario. Doy tres o cuatro ejemplos de cosas que están sucediendo, ¿no? Veníamos con el proceso del plan BEPS en la OCDE, etcétera, pero hace un tiempo se inició un proceso en las Naciones Unidas para generar una convención multilateral tributaria. Y esto plantea, bueno, un desafío, ¿no? ¿Cómo se va a desenvolver ese proceso, que ya ha habido varias reuniones y en relación a lo que sucede con la OCDE? Algo interesante para notar en este proceso es que en sus términos de referencia, creo que por primera vez en este sector del derecho internacional se dispone que debe estar la convención alineada con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces hay que ver de qué forma esto se concreta. En ese sentido, es interesante ver que
como ha manifestado algo que viene sucediendo en nuestra Comisión Interamericana. Ustedes saben que hay dos relatorías, una de libertad de expresión y otra de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y esta relatoría está en el proceso de elaboración de estándares de derechos humanos para la política fiscal en nuestra región. Así que si eso sucede durante este año, creo que es algo importante y que puede impactar al menos en lo que puede impactar nuestra región, ¿no? En el proceso que se está suscitando en la ONU. Claro, a la vez, si alguno de ustedes se dedica al derecho internacional y conversa con las personas de las Naciones Unidas, hoy en día está en una situación de crisis, ¿no? Se reducen las instituciones, se reducen las participaciones de los países, se reduce el financiamiento, entonces las Naciones Unidas están en un momento muy, muy especial. Y para hacer algún otro elemento que esté impactando en las relaciones internacionales, tenemos todos los conflictos en torno a los aranceles, ¿no? Lanzado por la política de los Estados Unidos. En nuestro vocabulario constitucional argentino es derechos de importación, ¿no? Y entonces una política agresiva de derechos de importación que impacta, claro está, en las relaciones internacionales. Y como para cerrar un cuadro más global, ¿no? Al nivel internacional europeo, ustedes saben el gran peso que ha venido teniendo año tras año las reglas fiscales, y en particular luego de las crisis. Por ejemplo, un tratado como el Fiscal Compact, luego de la crisis del 2008, que establecía reglas fiscales muy estrictas, dando lugar a reformas constitucionales. Y en general, Alemania es el Estado europeo que lidera siempre, ¿no? La cuestión del rigor presupuestario. Y sin embargo, hemos tenido recientemente una reforma constitucional en Alemania, donde ustedes saben hay una regla del equilibrio incluida en la Constitución y la reforma constitucional se hizo para flexibilizar esa regla fiscal y básicamente para, entre otras razones, poder aumentar el gasto público en materia militar. Eso significa algo que puede impactar también en ese derecho internacional en la medida que el Estado que más litigaba, por decir así, en favor de las restricciones presupuestarias y endeudamiento, hoy en día está en un proceso que va en otro sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que gran parte del sentido común, de las intuiciones, de los implícitos que teníamos para estudiar el derecho internacional financiero y tributario está hoy en día en crisis. Y por más que, como todos sabemos, ¿no? Siempre ha habido una tendencia del derecho internacional tributario a encapsularse, a creer que es ajeno a todos los movimientos, derivas, características del derecho internacional público, de las relaciones internacionales. Pero eso es un espejismo relativo, dado que es imposible autonomizar por completo un área del derecho y más aún del derecho internacional. Así que concluyo estas reflexiones, disculpen el grado de simple intuición que manifiestan. Otra vez les agradezco su participación y bueno, Juliana, te paso la palabra, así pueden hablar los que realmente saben de estas cuestiones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Corti, por los comentarios y el análisis que siempre nos enriquecen los comienzos de estas jornadas. Bueno, como decía el doctor, este ciclo comienza con la idea de analizar la situación actual del derecho tributario internacional, y para eso tenemos el privilegio de contar con tres panelistas de gran trayectoria, de gran conocimiento de los países de la región. Eh, Estas jornadas tienen la particularidad de contar con la presencia, digamos, de participantes de muchos países, lo cual lo hace más enriquecedor y por eso buscamos también que nuestros panelistas puedan dar diversas miradas y complementarias, ¿no? De cada uno de los temas. Para eso va a estar presente Verónica Grondona, exdirectora de Fiscalía Internacional de ARCA,
Andrea Ricciardi-Sazzi, PhD en Fiscalidad Internacional de la Universidad de Valencia, y Franco Rocatagliata, asesor legal de Fiscalía Internacional en distintas ONG e instituciones públicas. Les agradecemos profundamente a los tres que estén hoy dedicándoles este tiempo. Y les cuento más o menos cómo va a ser la dinámica. La idea es ir planteando una serie de preguntas. Cada uno de los panelistas contará entre 5 y 8 minutos para responderlas. La idea es que entre ellos hagan, digamos, un análisis de cada uno de los puntos que vamos a charlar, y que el intercambio sea entre ellos. No va a haber intervención en este momento de los paneles, cada una de las intervenciones. Bueno, sin más, los invito a comenzar. Esta primera pregunta tiene una idea más de general o estructural que nos permita empezar a hablar de lo que pasa en el derecho tributario internacional, en esta tensión que existe entre los intereses nacionales de cada uno de los países y las dinámicas globales que se implementan. Entonces, en primera medida, vamos a comenzar en primer lugar con Verónica Grondona, luego Andrea y con posterioridad Franco. Y la idea es, en primer lugar, tener reflexiones sobre cómo describirían el estado actual del derecho internacional tributario frente a la tensión entre la soberanía fiscal, la competencia tributaria y la creciente necesidad de coordinación multilateral. Verónica, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Juliana. Bueno, antes que nada quería agradecer a la institución por la invitación, por organizar esta actividad, a la Comisión de Derecho Internacional Financiero y Tributario, al doctor Corti, a Mariano Lucchesi, que siempre, la verdad es que hacen, y a Juliana, ¿no? Y que hacen un trabajo excelente en estas actividades en las cuales todos y todas nos enteramos mucho de la actualidad en el derecho tributario. Bueno, mi nombre es Verónica Grondona, trabajé efectivamente en AFIP en su momento como directora de Fiscalía Internacional. Hoy soy asesora en materia de Fiscalía Internacional para ICRIC, la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación del Capital Internacional, y soy economista, y hago esta aclaración porque cuando hablamos de derecho tributario me gusta aclararlo. Y quería una cuestión, ¿me escuchan bien o no se escucha entrecortado ni nada, no? Porque a momentos siento que se entrecorta. Recién un poquito se escuchó entrecortado, pero no sé si era yo, pero se escucha bien. Podemos continuar. Perfecto, gracias. Bueno, sobre un poco cuál es el estado actual, ya creo que el doctor Corti ya hizo una excelente introducción, intuitiva, pero como decía, pero excelente introducción pasando por todos los temas en los que nos encontramos hoy, ¿no? Una cuestión que muchas veces se menciona y que creo que vale la pena mencionar es que las reglas actuales, quizás con las que nos manejamos en el derecho internacional tributario, se diseñaron hace más de 100 años, en ocasión de la Liga de las Naciones, cuando surgen ¿no? algunos conceptos que son introducidos luego en los convenios para evitar la doble imposición y que actualmente forman parte del diseño de base de las reglas de la tributación internacional. Y me refiero particularmente a dos de ellos, uno el principio arm's length o de libre concurrencia, que refiere, ¿no? a esta cuestión de un poco sería el arm's length, sería la distancia de un brazo, libre concurrencia, ¿no? de libre mercado. Entonces, de evaluar las operaciones entre partes vinculadas como si hubiesen sido realizadas entre partes independientes, ¿no? Un principio que se ha desarrollado mucho, particularmente a partir de los 70 en adelante, con las guías de precios de transferencia de la OCDE, y que forma parte del artículo, digamos, está metido en los convenios, en el modelo de convenio de OCDE y de Naciones Unidas, en el artículo 9, y que tiene un gran desarrollo, pero también presenta enormes dificultades, un poco por la inconsistencia de base
que lo fundamenta, ¿no? Esto de comparar las operaciones entre partes vinculadas como si fueran entre partes independientes. No, no lo son. Hay una sinergia entre partes vinculadas que no ocurre entre partes independientes. Y hay en esa sinergia la posibilidad de aprovechar esas relaciones. Es una parte la que le dice a la otra cómo tiene que valorar sus operaciones, ¿no? Entonces ahí se dan un montón de problemas, particularmente para los países en desarrollo, y eso junto con otro principio que mencionaba antes que ha sido, que data de la década del 20 del siglo pasado, que es el de la prevalencia del país de residencia por sobre el de fuente, se encuentra en los convenios, en la mayor parte de los convenios para evitar la doble imposición. Eso genera un juego y unas dificultades para la tributación en los países fuente, un juego para el arbitraje entre distintas jurisdicciones para evitar la tributación en los países fuentes, ¿no? Entonces, allí hay una situación que ha sido objeto justamente de o que ha motivado al grupo africano para la presentación de una resolución en 2023 para discutir para la creación de una convención marco en Naciones Unidas. Que a esto se une otra cuestión, ¿no? De cuál es la gobernanza en materia de tributación internacional. La gobernanza internacional se da hoy en el marco de la OCDE, ¿no? Desde la década del 70 en adelante hay un empuje cada vez más fuerte para que esta discusión se dé en el marco de la OCDE. Y en el marco de la OCDE cabe decir que se ha creado el marco inclusivo, que se han incluido cada vez más a distintos países del sur global, pero sin embargo la manija de la discusión no deja de estar en el G7 y en un grupo de países que podríamos decir que son los más ricos. Entonces, esta discusión en Naciones Unidas viene a democratizar o a intentar democratizar la discusión de las reglas que rigen la tributación internacional. Ahora, la discusión no es fácil, como mencionaba el doctor Corti, se da en un momento en el que Naciones Unidas está siendo vaciada, ¿no? Realmente esa es la situación. Entonces, hay una cierta incertidumbre, pero también creo que hay un genuino interés, no solo de los países del sur, pero también de los países del norte global, porque hay otros espacios, como mencionaba antes, como la OCDE, donde hay algunas discusiones, como la del Pilar 1, por ejemplo, para la tributación de la economía digitalizada, que han quedado truncas, que han quedado sin aplicar. Entonces creo que los países del norte global también se dan cuenta hoy de la importancia y necesidad de discutir las reglas en otro lugar. No quiero extenderme mucho más, pero una breve mención sí sobre la cuestión de la soberanía que estaba en la pregunta, ¿no? La soberanía fiscal. Bueno, hay una suerte de también competencia tributaria a la baja en el marco internacional entre los países para que ofrecen regímenes tributarios no beneficiosos al capital en esta pelea por atraer al capital global, que también erosiona la soberanía, ¿no? Hablamos de la soberanía fiscal, bueno, quizás tendríamos que plantearnos qué es la soberanía fiscal, porque es el derecho que tiene un país como para decidir qué impuestos, o es el derecho también que tiene de decidir a quién no le va a cobrar impuestos, y en ese no cobrar impuestos, bueno, hay una pérdida de soberanía de los estados en relación con las empresas multinacionales que están teniendo actividad en estos estados. Entonces, bueno, eso era lo que tenía por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, excelente. Bueno, Andrea, para hacerlo dinámico, vamos pasando a tu reflexión. Sí, muchas gracias, Juliana, y brevemente agradecer a Mariano y Juliana, a Vero, a Franco
por la compañía en este panel, que es un honor estar compartiendo con ellos. Horacio, muchas gracias por la introducción, siempre tan inspiradora. Y bueno, y a todos los presentes por hacerse un huequito en sus agendas para participar. Y ante esta pregunta que planteaba Juliana, a ver, yo este estado actual de lo que es el derecho internacional tributario, que no es otra cosa de tratar de estudiar cómo interactúan los distintos sistemas tributarios nacionales, ¿no? Lo veo como muy desafiante, por dos cuestiones. Uno, por lo agitado, ¿no? Yo le asignaría eh, estos dos adjetivos, agitado e incierto, ¿no? Y agitado, que si, lo busqué en la Real Academia Española, dice que se desarrolla con mucha actividad o desasosiego, es decir, falta de quietud, tranquilidad, serenidad, ¿no? Porque acá lo que veo es casi que imposible seguir la vorágine de los temas que hay en carpeta, las distintas iniciativas multilaterales casi que paralelas, y ahí me refiero a OCDE, a ONU, pero también a otro tipo de iniciativas multilaterales como Britacom, que es liderado por China, documentos técnicos, estudios, papers de distintos actores que salen casi que a diario. Y por otro lado les mencionaba el tema de la incertidumbre, o sea, incierto, no seguro, dudoso o desconocido, no sabido, ignorado, ¿no? Según la RAE. A ver, claramente ahí nosotros estamos asistiendo a una necesidad de readecuación de marcos normativos y administrativos. eh, y si bien este empuje de actividad, de iniciativas, de actores, eh, y sin perjuicio de algunas cuestiones positivas que vamos a ir discutiendo, estoy segura, a lo largo de este panel. Por ahora yo veo que no estamos logrando avanzar con pasos firmes, ¿no? Esto lo digo porque tengo la sensación de que vamos avanzando, emparchando, sin reformas estructurales, y eso en definitiva termina complejizando muchísimo lo que son la aplicación de nuestros sistemas tributarios. Y tampoco veo por ahora que se esté generando compromisos, ¿no? A nivel global que garanticen cierta estabilidad de las reformas que se promueven también desde las organizaciones internacionales. Y esto lo digo que está pasando en al menos en algunos temas, porque hay compromisos que sí, yo diría que están funcionando, y sin perjuicio de que son perfectibles, por supuesto, y sin perjuicio de que también son muy dinámicos por la propia realidad económica, que es muy cambiante, ¿no? Y en este caso me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que es la iniciativa del Foro Global, el intercambio de información y demás herramientas de cooperación administrativa. Pero acá sucede, ¿qué sucede en todas estas cuestiones que son, en definitiva, cooperación administrativa, ¿no? Los estados saben que se necesitan entre sí para el ejercicio efectivo de la soberanía fiscal, ¿no? Ahora bien, en cuestiones que son más sustantivas, ¿no? Y un poco lo que mencionaba Vero de diseño de los sistemas tributarios como el nivel de imposición que se considera adecuado para financiar el gasto público, el peso relativo de los distintos impuestos, la existencia o no de beneficios fiscales, ahí la historia es como que otra, ¿no? No es tan sencillo, porque sí existe este consenso de que se requiere una cierta reconfiguración del derecho internacional tributario, de estos principios que rigen la interacción de los distintos sistemas tributarios nacionales, que sabemos que son sistemas que son disímiles, que generan asimetrías, oportunidades de arbitraje, que están siendo inadecuados, o sea, lo que es la realidad económica novel y cambiante, y esto está generando también vacíos legales. O sea, ahí hay un consenso, pero el ponerse de acuerdo está siendo realmente una montaña rusa, ¿no? Que es en cierta forma esperable. Porque si ustedes imagínense que si al interior de cada estado es difícil a veces consensuar el camino a seguir y garantizar cierta continuidad de medidas con independencia del partido político de turno, ¿no? A nivel del gobierno, imaginen lo complejo que es lograr un consenso global en cuestiones sustantivas que además sea estable y además en el que cada uno participe en pie de igualdad, porque ahí sí hay que destacar que entre todo este caos y lo que mencionaba también Vero de la democratización de la discusión. O sea, eso yo lo veo como positivo, donde tenemos una participación de más países, ¿no? Que se abre la discusión, donde antes eran unos pocos los que en definitiva definían los estándares. Donde se abren también a otros actores, las organizaciones de la sociedad civil, la academia,
y demás, ¿no? Pero claro, es sumamente complejo porque, claro, los países tienen sus intereses nacionales, defienden sus, digamos, sus prioridades, los estados siguen compitiendo entre sí. Hay una autora, Cecily Dagan, que refiere a lo que es el mercado internacional de estados, o sea, ve a los estados como actores del mercado que ofrecen sus bienes y servicios públicos a potenciales clientes, que son los contribuyentes, a cambio de un precio que son los impuestos que pagan los contribuyentes. Y bueno, y a todo este escenario sumamos un mapa económico y político sin duda complejo que incide en el debate. Y ahí quiero capaz que terminar con una frase que yo la he utilizado mucho a lo largo de estos años, que es de Richard Berg, que dice: reformar la Fiscalía Internacional es un asunto siempre técnicamente complejo, a menudo económicamente significativo y a veces políticamente explosivo. Entonces, ahí un poco dejo esa reflexión, donde a veces, y yo como técnica que soy, muchas veces la discusión y el debate se aleja de la técnica tributaria para entrar en el ámbito meramente político y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos por ahí, después seguimos intercambiando. Muchas gracias. Gracias a vos, Andrea. Buenísimo tus comentarios. Franco, ¿te escuchamos? Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Antes de todo, gracias por la invitación. Lo siento que hablaré, puede ser un poquito de itañol más que español, pero espero que van a entenderme. Eh, el, Creo que lo que quiero sobre todo decir, porque no tengo una gran experiencia continental en el sentido de Latinoamérica, sobre lo que son los principios más importantes e interesantes en el desarrollo que estemos viendo en la fiscalidad internacional. Creo que puede ser útil también mi experiencia en un contexto distinto que es el europeo, y intentaré de una visión europea de responder a las cuestiones. Empezando con la primera, hay tres puntos llave en la cuestión: la soberanía fiscal, la competencia tributaria y el concepto de coordinación multilateral. Y es claro que hay como un clash entre un concepto como la soberanía fiscal y la idea de coordinación, porque coordinarse, a lo menos en una visión europea de la Unión y cómo funciona, quiere decir renunciar a una parte de su propia soberanía. Así, si la idea es coordinarse y conservar toda la soberanía, eso no funciona. La idea es que todo el mundo renuncia a una parte para hacer un resultado mejor. Eso tiene que ser la idea y la conciliación entre esos dos principios. Es claro que la competencia fiscal en sí mismo es el elemento negativo en el sentido negativo, no en absoluto, porque sabemos que también la competencia tributaria puede ser por algunos aspectos una ventaja, pero es el elemento disturbador entre soberanía y coordinación. Dicho esto, ¿cómo se puede conciliar esos tres elementos? Eh, Al momento, creo que hay un poquito también de confusión, en el sentido que se habla mucho de competencia entre Estados miembros. Creo que estados en general, miembros en la Unión Europea o estados miembros de las Naciones Unidas y de todos los organismos internacionales. Pero
hay que, como decir, ver un análisis un poquito más microeconómica en el sentido más estrecho. Estamos verdaderamente seguros, por ejemplo, que si preguntamos a los contribuyentes, a los ciudadanos estadounidenses, están contentos que hay muchas empresas multinacionales que no pagan de impuesto o que pagan muy poco. Yo no estoy seguro. Yo creo que también si hay, como decir, un aspecto nacionalista, el hecho que hay contribuyentes, también si de su propio país, que no pagan o pagan menos impuestos que los otros, no puede considerarse como un hecho positivo. Así creo que tenemos que ver de manera mucho más horizontal esa equidad y, como decir, intentar que sean los ciudadanos, las organizaciones que le representan y todo, a hacer una gran presión porque se llegue a un resultado más justo, una justicia tributaria real. Creo que es esto, el desarrollo que tenemos que esperar, porque no estoy seguro que la posición de los estados sea verdaderamente la posición de los estados y no la posición de los intereses económicos que están en el estado. Así, cuando habla el representante de un país, ¿estamos seguros que él representa el interés de su nación o es el interés de un grupo de presión económica importante que de manera indirecta se manifiesta? Yo creo que es esto el riesgo. La democratización que ustedes han presentado en las dos intervenciones precedentes, creo que es esta. Necesitamos que la voz a escuchar no sea siempre y soltanto la voz de los grupos de presiones económicas, pero también la voz de los simples contribuyentes, representantes, las asociaciones que le representan y todo esto, porque creo que los intereses de vez en cuando son distintos de los intereses del Estado. Para eso, sobre todo por la cuestión del interés nacional que representaba Andrea. Pero sí, un aspecto más técnico, eh, creo que fue en la primera intervención habló de, Verónica habló de precios de transferencia, eh, cómo resolver el problema. Eh, en la Unión Europea intentamos muchas veces de resolver a la raíz el problema de los precios de transferencia. Por ejemplo, con la proposición de la Common Consolidated Corporate Tax Base y después con el BEFIT. Pero esos proyectos al momento siempre fracasaron. Es otro tema. El ideal sería de armonizar bases imposables, tener un formulario apportionment para los grupos multinacionales. Eso sería magnífico porque va a resolver a la raíz el problema. Y en vez de utilizar todos los armamentarios que existen para repartir los precios de transferencia, es como decir un coste de implementación que puede ser totalmente insoportable, sobre todo para los países en desarrollo que no tienen toda la capacidad, el capacity building para afrontar ese
ese tema de manera correcta. Me paro aquí por el momento y vemos por las otras cuestiones. Muchas gracias, Franco, gracias por tus comentarios. Bueno, a partir de este diagnóstico general que estuvimos hablando, la idea es tocar un tema que es muy relevante y que fue, bueno, siempre el quiebre, digamos, de nuestro derecho tributario internacional, que fue el proyecto BEPS, y la implementación de las soluciones del Pilar 1 y Pilar 2. Por eso quería consultarles qué avances y obstáculos observan en la implementación del Pilar 1 y Pilar 2 del marco inclusivo y qué alternativas existen para los países que enfrentan dificultades para adoptarlos. En este caso, comenzamos con Andrea. Juliana, bueno, muchas gracias por la pregunta y bueno, qué decir del BEPS 2.0, digamos, de los pilares famosos. A ver, pilar 1, ahí, bueno, tenemos, ¿se acuerdan? El monto A, el monto B. El monto A es el como más revolucionario, si se quiere, porque implicaba una supuesta redistribución de los derechos de imposición, la creación de un nuevo derecho de imposición para las jurisdicciones de mercado, y bueno, y también unas novedades en materia como de asignación de rentas, ¿no? De reglas de asignación de rentas, no solo de nexos, sino de reglas de asignación de rentas. La última actualización del marco inclusivo sobre el monto A del Pilar 1 fue, justo me estaba fijando ayer, en comienzos del 2025. Fue un statement, una declaración de los co-chair del marco inclusivo, donde anunciaban un texto revisado de la Convención Multilateral que implementaría este monto A. Recuerden creo que el texto, un primer texto salió en el 2023, si no me equivoco. Bueno, se habría revisado ese texto y en el seno del marco inclusivo, pero bueno, su adopción, se decía en esa declaración, está condicionada en parte a la adopción del monto A. El monto B, perdón, el monto B, que el monto B, recuerden, es una simplificación dentro del ámbito de los precios de transferencia, que justamente ahora Vero y Franco hablaban también, para lo que son actividades rutinarias de distribución y marketing. Que ya hay ciertos documentos, está incluso si esa medida se incorporó en lo que se llama el profile, el country profile de precios de transferencia de los países, o sea que hay algunos países que lo han adoptado, otros no. No estoy muy al tanto del nivel de adopción, creo que no ha tenido tanto éxito tampoco. Pero bueno, después no hubo más novedades, ¿no? Del monto A. Recientemente hubo algunas noticias desde la Unión Europea, desde la Comisión, donde se hicieron algunos llamados a retomar la discusión sobre el famoso Pilar 1 monto A, y bueno, y un poco retomar esa discusión de la dicotomía DSTs, ¿no? Impuestos sobre los servicios digitales, muchos implementados en la región de Europa, y versus este monto A. Pero en cualquier caso, entiendo que hoy ninguna jurisdicción está evaluando implementar el monto A porque, bueno, realmente tiene una nula probabilidad de concreción, una poca o nula, diría, probabilidad de concreción, al menos como hoy está dispuesto. Y el argumento pasa no solo por la cuestión esta de que esta convención multilateral que implementaría el monto A Estados Unidos eh, posiblemente no lo implemente, o sea, es poco, casi que nula posibilidad de que suscriba, digamos, y es necesario que Estados Unidos en ese mecanismo forme parte. Sino también hoy en día las jurisdicciones del sur global entiendo que estarían también reticentes a firmarla, porque si bien en un momento, o sea, hubo un compromiso, octubre de 2021, y después se siguió trabajando y demás, en realidad hay dos cuestiones principales sobre el monto A que llevan a esta reticencia desde el sur global, ¿no? Por un lado, esa redistribución que yo hoy les decía de los derechos de imposición prometida bajo el monto A, puede ser que no satisfacería las expectativas. Y la complejidad que subyace a estas reglas del mecanismo del monto A implicarían unos costos y una incertidumbre que tampoco justificaría avanzar con esto.
El mérito del Monto A, porque no todo es negativo, porque bueno, han sido muchos años de trabajo, ¿no? De los países en sede del marco inclusivo, es que el Monto A es revolucionario porque introduce justamente una base imponible global y una distribución formularia. Eso vis a vis estos estándares que venían siendo promovidos desde OCDE basados en los principios de entidades separadas y de plena competencia one. Entonces, eso es algo que mérito en el sentido de que, bueno, se puso sobre la mesa, se animó, es un primer paso, quizás. Ahora, esta cuestión de qué hacer con la economía digital y demás, bueno, hoy puede pasar, sí, a lo que es la discusión que se está teniendo en seno de las Naciones Unidas con el protocolo 1, el Workstream 2, ¿no? Lo que se llama, en este proceso de fortalecimiento de la cooperación fiscal internacional, que va a versar justamente ese protocolo 1 sobre la tributación de la renta procedente de la provisión de servicios transfronterizos en una economía digitalizada y globalizada. Entonces, un poco hay que ver ahí cuáles son las alternativas. En la última reunión que fue en febrero de este año, se discuten varios temas sobre el alcance de ese protocolo, la forma de tributación, el tipo de imposición que abarcaría. Ahí, bueno, hay algunas medidas, sabemos en Naciones Unidas que se han elaborado desde el Comité de Expertos, el famoso artículo 12B, el 12AA, habrá que ver. Yo ahí, y no me quiero extender en esto, pero bueno, ahí mi opinión, mi posición personal es superar la dicotomía Monto A y STIS y buscar alguna cuestión alternativa que aproveche quizás alguno de los elementos de ambas, de estas dos medidas, del Monto A y del DST. Pero bueno, para avanzar y con el pilar 2, eh, yo he sido bastante crítica de esta medida. Fue una medida que impulsó Alemania y Francia, inspirada en medidas unilaterales de los Estados Unidos en su momento. Y vean cómo terminamos, ¿no? Con una medida del impuesto mínimo global side by side al sistema estadounidense, ¿no? Entonces, yo en su momento, con el impuesto mínimo global, he sido crítica porque, bueno, si bien se presenta como una causa loable, porque busca asegurar una tributación mínima, revisar los incentivos ineficientes, la implementación realmente de la medida ha sido un proceso caótico, ¿no? O sea, el desarrollo incierto, complejo, y en cierta forma injusto, por algunas cuestiones con respecto a cómo se ha dado con los países de menor desarrollo, que tampoco viene a solucionar otro tema que pregonaba que venía a confrontar, que era la competencia tributaria, porque en realidad, lejos de solucionarla, la redefine, ¿no? Y acá un par de ejemplos. El tema del tratamiento de los incentivos bajo las reglas GLOB, ¿no? Fíjense la montaña rusa, los vaivenes, las idas y vueltas que ha tenido, porque primero, bueno, se había acordado la exclusión, la famosa del Substance-Based Income Exclusion, la exclusión esta de sustancia. Después aparecieron este concepto de los Qualified Refundable Tax Credit, ¿no? Beneficiando también a países más ricos, digamos. Aparecieron después los Qualified Marketable Transferal Tax Credits, ¿no? También, medio con nombre y apellido. Y ahora aparece este Substance-Based Tax Incentives, este concepto en el side by side, el paquete side by side, que acá, cuestión que capaz favorable para países en desarrollo que en realidad, entiendo, pueden llegar a defender, ¿no? Cierto tratamiento favorable de incentivos que exijan sustancia, ¿no? Porque eso también contribuye al crecimiento, al desarrollo. En eso destaco que este concepto de Substance-Based Tax Incentives viene por un requerimiento, o sea, un pedido de Estados Unidos que no tiene los famosos créditos fiscales reembolsables, ¿no? Pero bueno, eso en cierta forma creo que al sur, a los países de menor desarrollo o al sur global lo favoreció.
bueno, ahí no quiero entrar, pero bueno, acá siempre tenemos la cuestión olvidada de la acción 5 de regímenes que los países también revisaron, se les dio como non-harmful, o sea, como no perjudiciales, y bueno, y una vez más tienen que revisarlos, y el impuesto mínimo global no los protege. Y otro tema ahí también del proceso, otro ejemplo del proceso es la famosa cuestión de los related benefits, esta idea de que la imposición que se recaude vía las reglas GloBE, la regla de inclusión de rentas o la regla de rentas infragravadas, incluso los impuestos mínimos domésticos calificados, los famosos QD entities, que esa imposición no puede ser reintegrada al contribuyente vía beneficios. Pero acá este ejemplo lo utilizo porque hay, hasta altura del partido, hay de medidas que desde el 2024 han sido adoptadas por países. Hoy en día hay una indefinición, o sea, falta de definición clara y precisa de qué es un related benefit, ¿no? Entonces, y acá lo otro que sí que quería destacar es un poco en el impuesto mínimo global y el impuesto mínimo global, sí, y el sur global. Acá tenemos como, ¿no? esa cuestión contradictoria que muchas veces se nos presenta, que por un lado los países necesitan recaudar, ¿no? Eh, pero a su vez buscan ofrecer incentivos para atraer inversión y en definitiva quizás recaudar a través de esos efectos, spillover efectos, esos efectos indirectos en salarios, en consumo y demás, ¿no? Entonces, ahí, bueno, es cuestión de ponderar, pero sí, yo con el impuesto ambiental, la verdad que soy bastante crítica con el proceso. O sea, nosotros buscamos, o sea, mayor certeza, simplicidad y demás, y bueno, esto ha sido totalmente lo contrario, ¿no? Bueno, dejo por acá y seguimos debatiendo, si les parece. Muchas gracias, Andrea. Bueno, aclaro que estoy viendo que me llegan preguntas, pero la idea de, como dije al comienzo, es tratar de darle dinámica a que los tres panelistas expongan sus reflexiones de cada una. Después veremos si queda tiempo, pero bueno, en principio ahora continuamos con las exposiciones. Franco, te escuchamos. Sí, gracias. Estoy totalmente de acuerdo con todas las críticas que Andrea presentó sobre los dos pilares. Empiezo con el pilar que me parece que puedo ser un poquito más optimista, que es el pilar 2. Desde el punto de vista, a lo menos de la Unión Europea, hemos trabajado, decimos, bastante bien, porque a lo menos en toda esta confusión hemos intentado coordinarse entre nosotros. Tenemos un instrumento, puede ser que no es, puede ser seguramente perfectible, pero un instrumento para abordar todos juntos el problema sin fragmentar lo que para nosotros es el aspecto más importante, que es el mercado interior europeo. Frente a las dificultades de implementación y todo de ese instrumento, a lo menos esas dificultades le abordamos todos juntos. No es una manera de resolver el problema, seguro, pero estoy un poquito más optimista, a lo menos en la implementación. El otro aspecto de optimismo decimos es el hecho que el Pilar 2 desde el primer momento siempre he creído, a lo menos yo personalmente, que era una cosa que se podía fácilmente actualizar. Después la complejidad, como siempre, ha matado a todo una parte importante de su desarrollo, pero ¿por qué? Porque, como siempre, las cosas se hacen porque le interesan a un país del otro lado del Atlántico. Ese país adoptó un sistema que se llama GloBE. Ese sistema
se puede considerar como el padre, decimos, de la imposición mínima global, y estaba en el interés de ese sistema, de ese país, que también los otros apliquen impuestos similares, porque de esa manera, a nivel de la competencia fiscal, estaban en un, como decir, greenfield, en un llano equivalente de competición. Y por eso creo que toda la primera parte fue, no decimos rápida, pero bastante eficaz. Después, una vez que decimos, los americanos han visto que Unión Europea, Japón adoptó medidas más o menos similares, el interés inmediato de, cayó, porque una vez que estamos en el mismo plan de competición, el sentido de justicia tributaria es el último de los problemas. El problema importante era la competición, no la justicia tributaria para los americanos. Así, una vez resuelto el problema de la competición global y más o menos con la adopción de la parte de los partners, decimos los más importantes, porque para los americanos, más que India y China, lo que interesa es Unión Europea y Japón, porque son los competidores en el gran mercado. El interés pasó un poco de moda y surgieron todas las complejidades nuevas y sucesivas por una aplicación correcta, totalmente correcta del sistema. Y por el primer pilar, el pilar 1, no sé qué decir. Sinceramente, no creo que merece la pena de continuar a luchar por un céntimo en el monto A o no sé qué. Creo que el pasaje sucesivo es, sinceramente, eh, abrir otra vez eh, o ver simplemente lo que, por ejemplo, la Unión Europea había puesto en la mesa, que es la Digital Service Taxes, y estar seguro que no hay otras soluciones, porque ya cuando empezó no estaba el proyecto mismo. eh, no había la intención de hacer una redistribución de los beneficios. Nunca fue idealizado como una redistribución. Puede ser en nuestra cabeza, pero no de la parte de quien propuso el plan BEPS. En el plan BEPS se hablaba de reducir el tax avoidance, la evasión fiscal y todo, pero no de hacer una redistribución de los beneficios entre países ricos y países fruidores de los servicios digitales. Era una nuestra ilusión, en mi opinión. Así hay que poner nuestras ilusiones al lado, tomar otra vez las proposiciones en materia de impuestos digitales para las grandes empresas que continúan a pagar un impuesto mínimo y de esa manera intentar de redistribuir un poquito en principio de justicia fiscal el impuesto sobre esos beneficios. Puedo pararme aquí y después en la discusión reprenderla. Muchas gracias, Franco. Verónica. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Franco y Andrea. La verdad es que ya
plantearon muy bien todo el panorama y tengo mucho acuerdo con lo que ellos han mencionado. Quizás empezaría por el importe, por el Pilar 1. Como bien recordaba Andrea, no hubo un statement, digamos, un posicionamiento, ahí una publicación de la OCDE en enero 2025 en la que se hablaba de una condicionalidad entre el importe A y el importe B. La condicionalidad que se proponía o que estaba ahí en esa negociación en ese momento consistía en una aplicación mandatoria, digamos, del importe B, ¿no? Y eso es lo que no ocurrió. Entiendo yo que lo que tenía en mente o la propuesta surgía un poco en relación con lo que tiene en el acuerdo, digamos, por ahí, o lo que ocurre en la práctica en el acuerdo entre México y Estados Unidos, en los APAs bilaterales que tienen, digamos, un poco la propuesta surgía por ese lado, ¿no? Donde se podía lograr como una mandatoria aceptación, digamos, del importe B tal y como había sido planteado por la otra jurisdicción, bueno, un poco por las dos partes. Eso es lo que no terminó de ser aceptado. El importe A, estoy de acuerdo en que en este momento no va a ningún lado. Se requería de una masa crítica de países que firmaran, ¿no? Que estuvieran dispuestos a firmar y ratificar la convención y en ese sentido la posición de Estados Unidos era sumamente importante como país exportador de estos servicios y con multinacionales muy importantes allí que si no se sumaba a Estados Unidos el acuerdo no tenía sentido. Entonces, eso en relación con el Pilar 1. En relación con el Pilar 2, yo formo parte también de un grupo que llamamos el BEPS Monitoring Group y publicamos algo este año, en enero de este año, en relación con el side by side. Y un poco lo que decimos ahí y también lo que veo yo es que por un lado o sea, yo no creo o sea, yo tengo una mirada crítica sobre el Pilar 2. ¿Por qué? Porque al principio de la discusión se planteaba también cuál iba a ser el orden de las reglas en relación con el Pilar 2. Y el orden de las reglas derivó hacia 2021 o más bien 2022 creo que fue, en un predominio inicialmente de la regla de inclusión de rentas por sobre el resto, ¿no? Y después se terminó de incluir en lo que se llama el QDMTT, ¿no? El Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, como dándole prioridad por sobre el Income Inclusion Rule. Pero lo que ocurre en la práctica es que más allá de que la posibilidad de implementar el impuesto complementario local de mínima del 15% para no lograr, que no se efectivice una transferencia al país sede de la última entidad controlante del impuesto no pagado localmente, la realidad es que sí, como bien decía Franco, la Unión Europea ha hecho un muy buen trabajo a través de la disposición con la que implementaron el Pilar 2, y entonces en toda la Unión Europea, que son países exportadores de capital, países con muchas multinacionales que tienen sede allí, con muchas entidades controlantes allí, lo implementaron con la regla de inclusión de rentas. ¿Qué ocurre en la práctica? O sea, si uno mira en la práctica, hay como más o menos 60 países que han implementado la regla complementaria doméstica local del impuesto, el QDMTT llamado en inglés, o Domestic Top-Up Tax, no todos han sido calificados ya aún por la OCDE, pero en definitiva lo que yo veo es que sí, que digamos, los países del sur global, hoy por hoy, la gran mayoría están transfiriendo, están transfiriendo impuestos no pagados en su localidad a la localidad sede del capital. Y eso es un problema que tiene que ver con el diseño. Ahora, creo que el éxito sí se ve por el hecho de que, bueno, hay más de 60 países que han hecho algún tipo de implementación en el mundo y eso es importante. En la región, para meternos un poquito también en Latinoamérica, tenemos 3 países que tienen algún tipo de adopción relacionada
de adopción del Pilar 2 o, bajo las reglas de la OCDE o en una versión alternativa. El primero de ellos fue Colombia. Colombia lo resolvió de manera muy rápida cuando José Antonio Campo era ministro de Finanzas en Colombia. José Antonio Campo es uno de los comisionados de ICRIC, de la organización para la cual yo trabajo, y él lo que se implementó en ese momento fue un impuesto mínimo alternativo, es decir, bueno, que el impuesto mínimo será del 15%, ¿no? La tasa efectiva será del 15%, con algunas excepciones adaptadas al caso colombiano. Y de esa manera resolvió la discusión de si tenía que seguir o no las reglas de la OCDE que serían no adoptadas más adelante o no, si tenía que seguir el modelo al pie de la letra o no. Brasil, de manera más reciente, en 2024, adoptó, y que entró en vigor en 2025, adoptó un QDMTT siguiendo más o menos al pie de la letra las reglas legislativas que propone el Pilar 2, con algunas adaptaciones de diseño propio. Y Uruguay, muy recientemente, a fines del año pasado, hizo también lo propio con algunas adaptaciones también al caso local. Ahí es donde también, un poco esto lo mencionaba Andrea, ¿no? Digamos, hay unas reglas, esas reglas están en lo que se plantea a partir de 2022, pero hay unas reglas administrativas que van sufriendo adaptaciones, ¿no? En esas reglas adaptativas, en esas adaptaciones administrativas, en 2025, justamente la OCDE dijo, bueno, plantea una solución para las reglas de estabilidad fiscal, que es un punto muy de mucho, digamos, que los países en desarrollo plantearon como un gran conflicto. ¿Qué hacemos con las reglas de estabilidad fiscal? Porque lo que vamos a tener es una judicialización masiva en caso de adopción de un impuesto mínimo en nuestras jurisdicciones. Entonces ahí hay una adaptación que se propone y que tiene que ver con que, bueno, si no se aumenta el impacto, si el impacto económico de la adopción del impuesto mínimo de manera local no excede lo que se va a adoptar al final, lo que se va a pagar en el país de la casa matriz, entonces no dice, digamos, no es literal, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero más o menos yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Entonces se puede adoptar de manera local un impuesto mínimo, y algo así es lo que vendría a hacer Uruguay, lo que hizo Uruguay. En todo este contexto sí surge, como bien mencionaba Andrea, el side by side, la propuesta, el paquete side by side a comienzos de este año, que es una adaptación literal a las intenciones de Estados Unidos. Y genera algunos problemas. Esto no es inocuo, digamos, en la aplicación del Pilar 2. De hecho, esto se hace para permitir considerar como una regla las reglas de Estados Unidos como válidas en lo que refiere, digamos, a la regla de inclusión de rentas, ¿no? Al Income Inclusion Rule. Y entonces tomando como válido el impuesto mínimo alternativo corporativo que tiene Estados Unidos. Pero el impuesto mínimo alternativo de Estados Unidos es para multinacionales que tienen un umbral de más de $1.000 millones de rentas, mientras que el Global del Pilar 2 es para 750 millones. Hay algunas diferencias. Hay algunas diferencias en las tasas efectivas también. Hay otra diferencia que tiene que ver con cómo se calcula esa tasa efectiva, que es la de base, ¿no? En Estados Unidos se toma el promedio global, mientras que en el Pilar 2 se toman los promedios jurisdiccionales. Entonces hay algunas cuestiones que van a aumentar un poco la complejidad. Es cierto que algo tenía que ocurrir con Estados Unidos, o bien Estados Unidos se avenía al Pilar 2, o bien el Pilar 2 se avenía a Estados Unidos. Pero bueno, también en su momento en la discusión había algunos otros países del mundo que planteaban la injusticia de tomar solamente esto como a Estados Unidos como que no a venirse a las reglas de Estados Unidos y bueno, y eso el side by side, digamos, lo resuelve tratando, ¿no? O permitiendo
que los países presenten, si es que tienen, reglas de transparencia, ¿no? Para que sean tomadas como una regla de inclusión de rentas, como válidas, ¿no? Como equivalentes a la regla de inclusión de rentas, ¿no? Y entiendo que Brasil, por ejemplo, estaría proponiendo sus reglas de transparencia, que son bastante estrictas, que tienen una consideración respecto de los casos en que las filiales están localizadas en una jurisdicción de nula o baja tributación, para que sea considerada en el side by side como un sistema equivalente, ¿no? Hay otras soluciones, también yo desde ICRIX y personalmente creo que los países, esta es una oportunidad que se le brinda a los países del sur global para repensar sus regímenes impositivos, porque en este contexto estos regímenes impositivos, en el mejor de los casos, si eran súper eficientes y efectivos, ¿no? Y muy elásticos, como decimos en economía, ¿no? Al impuesto, y realmente lograban atraer toda la inversión que se proponían atraer, ¿sí? Hoy por hoy habrían perdido esa eficacia o esa eficiencia respecto de sus objetivos. Entonces, es un momento para repensar los incentivos tributarios y la efectividad de los mismos. Algunos países, por ejemplo, Nigeria recientemente implementó también una solución alternativa. Entonces, desde ICRIC un poco, y personalmente creo que es un momento para repensar y para implementar alguna solución. Y quizás una solución alternativa no tiene que ser necesariamente la que plantea la OCDE, pero sí es necesario replantearse que se está perdiendo dinero al no tributar localmente, porque hay una transferencia al país de la casa matriz. Entonces, en el caso de Nigeria, por ejemplo, ellos mezclaron, adoptaron una suerte de 15% de tasa, de 25% de tasa efectiva mínima, utilizando una suerte de fórmula unilateral, ¿no? Ellos con un cálculo, un mecanismo de atribución de beneficios mediante una fórmula que considera ventas, empleados y masa salarial, en la que dicen, bueno, o bien, digamos, se paga un 25% de tasa efectiva mínima, o hay una atribución en base a una fórmula. Entonces hay algunas soluciones, y un poco creo con eso que ya he dicho bastante sobre el tema, así que lo dejo ahí. Muchas gracias. Bueno, gracias, Verónica. Igual que conflictivo, ¿no? Porque si empezamos con alternativas unilaterales, cada país de adaptación, no sé cuánto, digamos, soluciona y no cuánto trae más de conflicto. Bueno, justamente hablando de conflictos, vamos a otra cuestión central, que es cómo gestionarlo. Entonces, la propuesta es que abordemos el sistema actual de resolución de disputas internacionales, el MAP, el arbitraje, los paneles multilaterales, y si creen que es suficiente para garantizar la seguridad jurídica o estamos frente a la necesidad de un nuevo modelo, un poco lo que planteaba Verónica, a ver, de repensar. Franco, te dejamos comenzar esta vez. Gracias, Juliana. Sí, creo que hay que hacer una distinción entre dos dos distintas disputas, porque siempre me refiero a la experiencia europea. Tenemos muchos armamentarios, muchos tools de todo tipo para resolver disputas entre estados y contribuyentes. Eso sí, pero mi pregunta es, ¿no necesitamos también un instrumento para resolver disputas entre estados? Porque yo creo que ese sistema, una vez implementado, va a crear muchos problemas también entre estados. Y no estoy seguro que tenemos instrumentos adaptos. Porque, por ejemplo, por lo que se refiere a Europa, por los precios de transferencia, tenemos una convención multilateral que funciona bastante bien, porque
también si no se adopta de continuo, pero el simple hecho que existe empuja mucho los estados a solucionar el problema. Porque el hecho de pasar el problema a como decir, a una comisión externa es una cosa que los estados no le gusta mucho, siempre por el tema de la soberanía fiscal. Así, los estados prefieren resolver, a lo menos al interior de la Unión Europea, el problema entre ellos, eliminar la doble imposición, pero hacerlo de la manera que ellos quieren y no de la manera que, por ejemplo, una comisión tercera externa decide. Así, ese sistema de la Convención Multilateral en Precios de Transferencia funciona bien. De paralelo, hemos también adoptado una directiva de arbitraje con también sistemas alternativos de resolución de disputas fiscales y me parece que tenemos, como decir, bastante instrumentos. Naturalmente, como todos los otros países, tenemos también unas convenciones bilaterales que tienen arbitraje y muchísima, casi toda, imagino que tienen una solución MAP, una Mutual Assist, que, como bien sabes, no es un sistema de resolver de manera definitiva los problemas, eso sí. Repito, lo que me parece que falta en ese sistema es un mecanismo para resolver conflictos de aplicación entre estados, porque al momento actual los convenios bilaterales no estoy seguro que van a cubrir las situaciones que, por ejemplo, la aplicación de los dos pilares pueden crear. Y desde otro punto de vista, no estoy seguro que todos los países tienen recursos suficientes para resolver de manera sencilla esos problemas. En la mesa de Naciones Unidas, de vez en cuando se ha puesto soluciones como la famosa solución béisbol, que parece una solución simplificada para resolver conflictos. Puede ser sinceramente, no soy un experto del sector, pero creo que el hecho que sea una solución sencilla desde el punto de vista de los países en desarrollo podría ser, como decir, más abordable que toda la complejidad que al momento los otros instrumentos nos presentan. Paso a los otros para ver si tienen ideas mejores de la mía. Gracias. Gracias, Franco. Muy bueno tus comentarios. Verónica. Bueno, gracias. Sí, yo creo que digamos, el mecanismo de acuerdo mutuo, el MAP, brinda posibilidades y también, así como también tiene algunas dificultades de base, ¿no? Entonces, por un lado, no sé, en el caso de Argentina, nosotros tenemos 26 tratados ya firmados, vigentes, creo, la mayor parte de ellos tienen disposiciones, tienen el artículo 25 del modelo OCDE o semejante. Nuestra normativa local, entre los artículos 205 y 216 de la Ley de Procedimiento Tributario, regulan esto. Ahora bien, hay mucho de esto que no ha sido implementado. En la práctica está en la ley, pero no está implementado en la práctica. De todas maneras, sí es posible solicitar un procedimiento amistoso y Argentina participa efectivamente de esta negociación de procedimientos amistosos. Tenemos, según las estadísticas de la OCDE, a fines de 2024, Argentina tenía 25 MAPs pendientes de negociación, la India tenía 386,
¿sí? Australia tenía 73. Hay de todo en el mundo en cuanto a esto, ¿no? Hay países que tienen más soluciones o participan más activamente, para los cuales es un enorme problema también por la cantidad de solicitudes que reciben año a año. Esta cuestión está también bajo discusión en Naciones Unidas, forma parte del protocolo temprano llamado número 2 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre prevención y resolución de disputas. Lo que ha surgido en las discusiones es que todos los países observan, pero principalmente los países en desarrollo, que es lento, que es opaco, que requiere contar con grandes capacidades. Desde mi punto de vista personal, creo también que hay un problema, o sea, de base para los países, para la participación de los países en desarrollo en el MAP, que tiene que ver, nuevamente, como decía antes, con el principio de libre concurrencia, con los precios de transferencia, el criterio arm's length. Digo, no en los casos de precio de transferencia, estamos hablando de este principio como base sobre el cual se realiza la negociación, y ahí, más allá de las dificultades intrínsecas que para mí tiene este principio, la realidad es que la determinación al final de los precios se basa en bases de datos. En bases de datos que en general agrupan muchísimos datos, ¿no? Como las de Orbis, que agrupan muchísimos datos, principalmente de países del norte global. Los países del sur global están subrepresentados en esas bases de datos, aun cuando en algunos casos hay países como, no sé, como la India, que tienen bases de datos locales, que tienen datos públicos de empresas, de datos financieros públicos de sus empresas, no son recogidos por esas bases de datos globales. Y en Argentina y en Latinoamérica, ni hablar de que en la mayor parte de los casos no tenemos datos públicos de estados financieros que puedan ser utilizados para armar siquiera bases de datos locales, nacionales, ¿no? Regionales. Entonces, esto es un enorme problema porque el norte global no está en la misma situación económica que nosotros, digamos. Las empresas que tienen actividad económica en esos países no están en la misma situación. Entonces, en nuestros países en general se hacen un montón de ajustes de comparabilidad. Bueno, entonces en la discusión con el resto de los países en un contexto de un MAP, ¿qué miramos? Digamos, ¿cuál es la base para esa discusión? Eso es un problema. Las bases no están tan equiparadas, por más que desde el punto de vista del derecho podamos decir que hay una base de discusión, ¿no? Que es la del convenio. La realidad es que en la práctica no estamos necesariamente en la misma condición, aun cuando podamos tener las mismas capacidades técnicas y experiencia también en la discusión, que esa es otra cuestión, ¿no? Entonces, y después está, entonces, por un lado, yo creo que es muy importante trabajar en la cuestión de la prevención, ¿no? De la prevención de la disputa antes que la resolución de la misma. Y en la prevención de la disputa están las reglas de juego, digamos, pero en la prevención de la disputa también hay otras soluciones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era directora de Fiscalía Internacional, nos sumamos al programa ICAP de cumplimiento cooperativo desde Argentina, lo cual es un mecanismo también en algún punto como para la prevención de disputas. Los APAS, que no, como decía antes, se encuentran en nuestra ley, pero no han sido reglamentados. Eso, digamos, los APAS tienen lugar cuando son multilaterales también bajo el artículo 25, ¿no? De los convenios, la negociación del APA multilateral. Entonces, la participación en APAs multilaterales también es una solución. Los APAs unilaterales tienden a ser vistos como más opacos, estoy de acuerdo, hay mucha reticencia muchas veces por parte de las administraciones tributarias de nuestros países, en países en los que siempre está el cuestionamiento de la corrupción, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el APA unilateral genera ese cuestionamiento porque se hace a puertas cerradas con una gran multinacional. Entonces, hay una cierta reticencia.
Creo que hay soluciones a ello, digamos, se pueden brindar reglas claras, objetivas, digamos, para que sean basadas quizás en datos numéricos, ¿no? De participación, digamos, solo se puede participar en este APA unilateral si empresas que tengan hasta una relación X de sus gastos de marketing sobre sus ventas, digamos, pueden crearse objetivos, digamos, eh, segmentar muy bien el conjunto como para resolver la cuestión, el posible cuestionamiento. Claramente sí implica destinar gran parte de los recursos de la administración tributaria, que son escasos también en los países del sur global, a resolver problemas de las más grandes empresas. Entonces eso también genera un conflicto, no respecto de a qué tiene que dedicar sus recursos la administración tributaria, sí a generarle, ¿no? esta solución a las más grandes empresas o dedicarse a la fiscalización de las más grandes empresas. Hay un cuestionamiento allí que claramente está detrás de ello. La participación heroica, por el otro lado, solo la pueden hacer aquellos países que participan del Foro de Administraciones Tributarias de la OCDE. Si Argentina participa, los países del sur global en general no participan, ¿no? Entonces, ahí es donde quizás estas soluciones tienen que ser planteadas también en el marco de Naciones Unidas en relación para brindar otro tipo de soluciones para la prevención de disputas. Y en relación con el arbitraje, bueno, desde el punto de vista de los países del sur global, es visto con mucha inquietud, con mucha preocupación. Cabe mencionar igualmente que acá la resolución de disputas es realizada en el caso de tributario entre estados, no es entre privados y estados, ¿no? Es entre estados. Pero hay una enorme reticencia y esto también se ve en la discusión de Naciones Unidas y la reticencia es natural porque en general los países, la experiencia que tienen de arbitraje en los países del sur global es la del CIADI, digamos, está relacionada con los acuerdos de inversión y donde en general se utiliza como un instrumento para forzarle un poco la mano a los países del sur bueno, y la representación en los paneles también es una cuestión que es muy importante, bueno, que tiene que ser representativa para que sea justa para los países del sur global, ¿no? Bueno, eso, gracias. Andrea, Sí, Juliana, bueno, muy brevemente porque ya comparto muchísimo lo que dijeron ya Franco y Vero. A ver, sí, conflictos entre estados, si vamos hacia soluciones globales, o eso por lo menos es nuestra intención, ¿no? Sin duda se va a tener que prever algún tipo de mecanismo, quizás en base a instrumentos existentes que hoy mayormente son de carácter bilateral, los MAP, el arbitraje que eventualmente se haya podido pactar en el ámbito de los CDIs o los convenios existentes, mayormente, insisto, de carácter bilateral. O sea que la discusión es inevitable. Ahora, por ejemplo, el Pilar 1, que estamos de acuerdo que no se implementa a través de una convención multilateral. Y esta convención, o sea, simultáneo a esta convención multilateral, se desarrollaron un montón de mecanismos justamente para solucionar eventuales disputas que pudieran surgir, ¿no? Ahora, el Pilar 2, por ejemplo, que ya, bueno, está siendo objeto de implementación, es como una cosa híbrida porque en realidad no tenemos un tratado internacional que implemente estas reglas Globo, los UNTT, sino que lo que tenemos es reglas modelo que se traducen en legislación nacional, ¿no? Pero que en definitiva son sistemas nacionales que interactúan porque las propias reglas GLOB prevén esa interacción, ese orden de las reglas y demás. eh, y acá la crítica, que es que ese tema de la resolución de disputas no fue realmente abordado oportunamente también en el proceso, volviendo un poco al proceso, y eso es como un debe y en el que hoy sé que el marco inclusivo está trabajando, porque claro, fíjense que empezaron en el 24 a implementar las reglas, ¿se acuerdan que son eh, un año y medio luego del cierre? O sea, en junio ahora empezarían ya a presentar
declaraciones y demás, y eventualmente van a surgir diferencias, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después, ¿qué avances han habido? Acción 14, recuerden que se acuerdan mejorar el tema de los procedimientos de acuerdo mutuo. Ahí los países en desarrollo, muchos por carecer de experiencia, como el caso de Uruguay, en realidad fueron dilatando esas revisiones del estándar mínimo de la acción 14. Recientemente se implementó un proceso de revisión de pares simplificado que Uruguay lo tuvo en 2024 y eso creo que fue una buena oportunidad para empezar, ¿no? Desde este tipo de países sin experiencia, a desarrollar políticas, procedimientos, desarrollar esas capacidades tan necesarias para abordar esos temas a futuro. O sea, una buena práctica en definitiva. eh, para después tener una buena práctica, ¿no? O sea, para empezar a sentar las bases. El arbitraje, sí, que mencionaba Vero, en general la región siempre ha tenido un poco de reticencia, de temores, pero creo que es un tema que eventualmente nos vamos a tener que ir empapando, ¿no? Pero sí, sin duda, también que Vero refería excelentemente, el tema de la prevención de disputas. Yo creo que también ahí es clave, tema de los APAs, temas de los programas de cumplimiento cooperativo como el ICAP, otro tipo de intercambios también colaborativos entre estados y contribuyentes, auditorías conjuntas, auditorías simultáneas, esos mecanismos que hoy existen, animarnos a empezar a implementar esas cuestiones. Y acá también fundamental para justamente prevenir la simplificación de los sistemas tributarios de las partes de hecho, ahora en Europa no estoy tampoco empapada en el tema, pero bueno, se están planteando un montón de cuestiones justamente para simplificar y evitar una proliferación de disputas no, importantes. Pero bueno, dejamos por ahí, así ya podemos pasar a la última pregunta. Bueno, como resumen, gracias Andrea, como resumen de lo que venimos hablando hasta ahora, se presentan, continúan, digamos, las asimetrías en varios sentidos entre los países desarrollados, los países no tan desarrollados. Bueno, un poco lo que mostraba Franco de los consensos que existen en Europa que no se ven a nivel global y la complejidad de implementación, la falta de simplificación. Y en ese sentido, después de todo este panorama que nos dieron, un poco como para cerrar la idea es plantearnos un escenario a futuro, ¿no? Un poco ya estuvieron hablando ustedes de la importancia que sería, digamos, adoptar un rol más significativo a la prevención, más que a la solución de conflictos. Y en ese sentido, les queríamos preguntar cuáles consideran que serán los ejes estructurales del derecho tributario internacional en los próximos 10 años y qué reformas deberían priorizarse para lograr un sistema más equitativo y sostenible. Y en ese sentido también el rol de la ONU que piensan a futuro que puede desarrollar. Comenzamos con Verónica. Bueno, genial, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser muy sucinta. Yo creo que podemos pensar en torno a tres grandes pilares, ¿no? Por un lado está la cuestión de la redefinición del derecho a imponer, ¿no? ¿Qué país tiene el derecho a imponer? Eso es lo que se está discutiendo en Naciones Unidas, ¿no? Que quizás no lo habíamos mencionado antes. Ese es uno de los ejes centrales, ¿no? Es el artículo 5 hoy de lo que va a ser la Convención Marco y es un Fair Allocation of Taxing Rights, una distribución más justa de los derechos a tributar, ¿no? Partiendo de la base de que los países del sur global, como decía antes, quizás consideran injusto que la mayor parte de los convenios para evitar la doble imposición adoptan un principio de residencia por sobrefuente y entonces asignan el derecho a tributar al norte global. Entonces, esto está ahí en Naciones Unidas, obviamente es una discusión que involucra enormes tensiones. Para el norte global esto es un no estamos de acuerdo. Para el sur global es si no avanzamos en esto, no avanzamos en nada, ¿no? Entonces, esto es una cuestión, digamos, la convención va a salir eventualmente en Naciones Unidas y va a salir con este artículo porque los términos de referencia que ya fueron adoptados en su momento por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2024 dicen que esto tiene que ser parte de la discusión. Entonces,
esto estará ahí, digamos. Habrá que ver hasta dónde se llega en ese sentido o qué implicancias va a tener esto en los más de 5.000 convenios para evitar la doble imposición que existen hoy bilaterales, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con la transparencia, la asistencia administrativa mutua, ¿no? Esto está en discusión continua. Eh, Hay enormes avances que yo considero que son revolucionarios en cuanto a la cantidad de información que hoy se comparte entre las administraciones tributarias, pero también es cierto que el sur global justamente dice, bueno, pero no todos estamos participando de la misma manera. Para un país de ingresos medios como Argentina, la participación existe y fluye, para algunos países vecinos de la región, digo, no sé, por dar algún ejemplo, República Dominicana, bueno, su participación en el intercambio automático de información no estaría pasando. ¿Sí? Entonces, esto es algo que yo creo que va a seguir ocurriendo. Hay ciertos límites que se siguen moviendo respecto de qué información sobre qué tipo de activos se va a compartir. Y ahí hay algunas cuestiones, ¿no? Porque yo estuve hace algunas semanas en la reunión del el Comité de Expertos de Naciones Unidas, el que existe ya hace mucho tiempo, y una cuestión, por ejemplo, que señalaba que tenemos como una buena práctica en la región, es para fines aduaneros, ¿no? Tiene que ver con el INDIRA. El INDIRA es un mecanismo de intercambio automático de información sobre operaciones transfronterizas, ¿no? De comerciales, de bienes, exportación e importación de bienes, ¿no? Es aduanera la información. Bueno, la Unión Europea creo que algo por el estilo adopta, eh, África no, creo que no, pero en realidad ahí hay material, digamos, sobre el cual también avanzar, porque hay un montón de bases comerciales hoy privadas que te ofrecen esta información, aun cuando a veces supuestamente está protegida por secreto, pero que tienen esta información. Entonces es avanzar un poco más en esas líneas, ¿no? Una de las posibilidades. Eh, y, eh, y también, digamos, hay muchos registros hoy a los cuales tiene acceso las administraciones tributarias, como registro de bienes, esto más para la tributación de las personas humanas, no corporativa, ¿no? Pero registro de bienes inmuebles y demás. Esto está en discusión en la OCDE, y ya hay alguna propuesta ahí para avanzar en ese sentido. Y luego, bueno, ¿qué otras reformas es necesario priorizar? ¿No? Claramente se está hablando en Naciones Unidas en el primer protocolo sobre el cual ningún país tenía duda que tenía que ser discutido a la par de la convención, era el protocolo de servicios, como bien mencionó Andrea, de la tributación de los servicios transfronterizos. ¿Por qué? Porque ahí hay cuestiones que necesitan terminar de ser resueltas. Algunos países imponen, ¿no?, impuestos a los servicios digitales que quedan por fuera de los convenios para evitar la doble imposición. Otros países adoptan retenciones en la fuente en el marco de los convenios para evitar la doble imposición. Todavía no sabemos muy bien qué hacer. Sin un importe A, ¿no?, del Pilar 1, ¿qué hacemos con la creciente actividad económica que está teniendo lugar en nuestras jurisdicciones sin presencia física, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión que va a tener que tener lugar y profundizarse. Gracias. Gracias, Verónica. Andrea. Sí, mira, yo básicamente coincido muchísimo con lo que dijo Vero. Eh, sí, me imagino trabajando en los próximos años protocolo de servicios y disputas, lo que vimos recién. Eh, También el tema ahora está tomó un poco de relevancia, que me parece correctamente también porque estaba relegado desde el proyecto BEPS hace 10 años que venimos con la tributación de las empresas, que no hay que abandonarla, por supuesto, pero la tributación de los individuos, el Global Mobility, como les dicen, bueno, tanto en renta, en patrimonio, no dejar de ver, ¿no?, y de revisar esa área que también requiere adecuación, ¿no? Después también toda una línea de trabajo importante con tema de digitalización de las administraciones tributarias, porque el avance en este sentido habilita muchas reformas, ¿no? Por ejemplo,
todo el tema que tiene que ver con gravamen de bienes, rentas móviles en el exterior, financieras, ¿no? Si nosotros no tenemos las herramientas, ¿no? Las administraciones, ¿no? Las herramientas, eh, que mencionaba Vero, de intercambio de información, también uso de lo que es la inteligencia artificial, también para el procesamiento de esa cantidad enorme de información que reciben, que pueden llegar a recibir las administraciones tributarias, si no la procesan, poco sentido tiene tenerla ahí archivada, ¿no? Facturación electrónica, nosotros en América Latina venimos bastante bien, en comparado con, por ejemplo, con Europa, pero bueno, no abandonar estas cuestiones. El tema revisión holística de incentivos, que también hoy lo mencionamos, estuvimos hablando, o sea, eso sin duda que es una materia también que quedó un poco rezagada, ¿no? En la región nuestra. Una excelente oportunidad, como decía Verónica, en el marco del Pilar 2, de rever todas esas cuestiones. Y acá, y una cuestión que es una expresión de deseo, en nuestra región lograr un poco más de integración, ¿no? A nivel de propuestas, de poder tener mayor poder de negociación, que sin duda las distintas jurisdicciones tienen sus intereses, sus prioridades o sus preferencias, pero hay muchísimas cuestiones comunes. Tenemos una historia tributaria, un origen de nuestros sistemas tributarios muy compartido, digamos, entonces creo que hay muchísimas posibilidades y eso creo que es un debe también de la región de poder ir y eh, justamente para lograr un mayor poder también de negociación, ¿no? De plantear cuestiones en conjunto y también tener sinergias, ¿no? En el estudio de los temas, ¿no? Pero bueno, dejo por ahí que ya creo que este, Estamos llegando al final. Para cerrar, sí. Franco. Gracias. Sí, dos comentarios muy rápidos sobre lo que Verónica y Andrea propusieron. El intercambio de información me parece un sujeto un poquito asimétrico. Quiere decir, es muy importante para los países ricos, para los países desarrollados, pero no veo un enorme interés del otro lado, porque el intercambio no es, hay costes enormes de implementación y beneficios muy poquitos, sobre todo para los países en desarrollo, en mi opinión. Eh, Me parece interesante el idea de ocuparse un poquito más de las personas físicas. Eh, en el sentido muy largo de la palabra, estoy pensando sobre todo a las proposiciones que hizo el Observatorio Europeo de París sobre, decimos, desde Piketty hasta ahora sobre la imposición de la Right Net to Work Individuals. Y creo que en ese sentido una colaboración entre todos los países del mundo sería muy útil porque sinceramente el nivel de imposición de esos contribuyentes de vez en cuando es verdaderamente bajo. Claro, en términos muy general, mi sueño sería revisar el concepto de hecho imponible y inventar nuevos sistemas, pero creo que por el momento podríamos basarnos simplemente en un piecemeal approach, mirar pequeñas cosas. Eh, Claro, todo lo que de nuevo el mundo digital nos ofrece, desde, no sé, cloud computing hasta metaverse, puede ser un sujeto interesante para abordar nuevos sistemas de imposición. Pero hay también ultra pequeñas cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, hablo, no sé, de los contribuyentes nómades, esos que se escapan a toda imposición porque trabajan solo online, se pasan de un país al otro y ni se sabe dónde están de residencia. Eso sí. Y en el mundo financiero, lo que me preocupa un poquito es
los carried interest. Carried interest es un misterio. Cada país le trata de manera distinta. Yo creo que merece una reflexión de la parte de una institución como las Naciones Unidas para dar definiciones exactas de qué género de beneficio sea e indicar a los países la manera justa de tratarlo desde el punto de vista fiscal. Gracias a todo y gracias también de dejarme para último la palabra. Chao. Gracias, Franco. Bueno, gracias a los tres por la profundidad de sus intervenciones, por este intercambio que hicieron tan enriquecedor y tan dinámico. La verdad que nos deja mucho para pensar a todos. Eh, y bueno, como siempre, también les agradecemos a todos los que se conectaron, a todos los participantes que apoyan las actividades del centro. Y bueno, a estos panelistas de nivel que siempre están con nosotros y participando, así que les agradecemos muchísimo. Hay muchas preguntas que obviamente por una cuestión de tiempo ya no vamos a abordar. Trataremos en todo caso de responderlas por mail. Eh, Así que bueno, sin más, los esperamos en la próxima actividad del centro y bueno, todas las otras actividades que mencionó Horacio al comienzo. Así que les agradecemos mucho y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a las compañeras también y compañeros.